En este momento estoy grabando ya todo lo que pasa en esta reunión. Así que primero vamos a la entrada de el aula virtual, donde usted tiene que, recuerde, entrar a su aula virtual, su tablero de cursos, etcétera. Aquí yo tengo todos los cursos del tablero, así que voy a ir al de ustedes, que es planificación. Pues bien, ya les expliqué la unidad número 1, además les expliqué toda la parte general del curso, todo esto que está aquí arriba. Ya veo que hay algunos otros que se han adicionado a la autopresentación. Todavía no hay nadie que haya externado ninguna pregunta o duda. ¿Okay? Entonces, la unidad número 2 trata sobre gestión estratégica. Recuerden que en la anterior, vamos a hacer una breve recapitulación de la anterior que usted tiene grabado en su video introductorio. En esa unidad estuvimos viendo los conceptos generales sobre planificación, vimos los componentes de un plan, vimos, por ejemplo, las diferentes actividades introductorias, etcétera, de un plan. Definimos lo que es planificación, vimos los niveles de planificación, vamos a ver más para abajo, los niveles de planificación, que son 3. Vimos lo que es una persona con planificación estratégica, cuáles son las cualidades, cómo comprender la estrategia, examinar el proceso, planificar la estrategia, pensar a corto y a largo plazo, lograr el equilibrio entre lo corto y lo de corto y de largo plazo, planificar cualquier ajuste en el tiempo o el cambio y comunicar con claridad. Son, digamos, cualidades de personas que con planificación estratégica. Vimos también que hay cinco factores clave en la planificación. El tiempo, porque cuando hablamos de que algo es estratégico, le estamos etiquetando automáticamente el largo tiempo. Todo lo estratégico es a largo tiempo y todo lo operativo es a corto tiempo. Entonces, todo lo táctico es a mediano plazo. Otro término, un factor clave en la planificación es el análisis de los datos. Por eso hay que hacer un análisis estratégico de los datos tanto internos como externos. También están los niveles, los diferentes niveles. ¿Qué nivel nos encontramos en la planificación cuando estamos haciéndolo? Si estamos hablando de nivel corporativo, pues entonces eso es general. Pero cuando estamos hablando de planificación operativa, ahí entra cada unidad. Hablamos también de la flexibilidad como un principio, la flexibilidad de los planes. Los planes no pueden ser rígidos, no son una camisa de fuerza. Y la responsabilidad. Recuerde que el tiempo es clave. El tiempo, ¿no? Ya de aquí para abajo te está explicando esos 5 elementos que yo acabo de mencionar. Son los que tú vas a ver más para abajo. ¿Okay? Aquí vimos los niveles de planificación. Hablamos mucho del nivel corporativo y del nivel operativo. No hablamos tanto del nivel táctico, porque como estamos hablando aquí de pequeñas empresas, de pequeñas empresas, entonces se limita un poquito esto de la planificación táctica, porque la planificación táctica es para departamentos que tienen una complejidad de actividades que llevar a cabo. Pero sí, cuando hablamos de planificación operativa, que es el POA, ahí sí, ahí entran todas las unidades con su cronograma de actividades para un año. Es importante que usted domine eso. Vimos la fase del proceso también. Lo estuvimos analizando uno por uno, ¿no? Vimos una estructura básica. Usted, viendo esta, debería comenzar a preparar una estructura. ¿Cuál sería la estructura de un plan? Para que usted lo pueda, es una tarea que está por ahí, creo que la de la unidad 4. Muy bien, eso fue en cuanto a la unidad número 1. Ahora veamos la unidad número 2. En la unidad número 2 igual tenemos una guía, vamos a cargarla y veamos qué contiene. Pues lo primero que debemos saber es que el tema en cuestión en esta unidad número 2 es la gestión estratégica
y su relación con la ventaja competitiva, o mejor dicho, viceversa. Es la relación que tiene la ventaja competitiva con la gestión estratégica. Cómo la gerencia tiene la habilidad, su inteligencia estratégica de utilizar su ventaja competitiva para realizar algunas acciones de ataque en el mercado. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Okay? Entonces, es bueno que comencemos diciendo que, de acuerdo a Alfredo Tomasini, la planeación estratégica es un conjunto de acciones que deben ser desarrolladas para lograr los objetivos estratégicos. Lo que implica entonces definir y priorizar problemas. Los problemas básicos que tiene la empresa. Si tu empresa está llena de un montón de problemas, olvídate entonces de ventaja competitiva. Vamos a resolver los problemas primero. Y eso entonces nos va a dar a nosotros ciertas habilidades a nivel organizacional para avanzar. Hay una reflexión interna que debemos analizar, y es cuando se quiere empezar a desarrollar inteligencia estratégica a través de la planificación. Entonces, eso tiene que pasar por un proceso de reflexión interna. ¿Y por qué por un proceso de reflexión interna? Bueno, es que la gerencia, la dirección de la empresa, debe asumir el rol protagónico que tiene para que esto se lleve a cabo. De la única forma que se puede desarrollar una cultura de planificación en una empresa es si su gerencia asume esa cultura de planificación. Así que cuando asume esa cultura de planificación, lo que hace es invitar a ciertas personas dentro de la empresa. Esto no es para todo el mundo, la planificación estratégica no es para todo el mundo. Eso es para personas específicas que usted deberá invitar al proceso. Y ahí, en esa reflexión que lleva a cabo con esos invitados, usted establece el alcance, o sea, quiénes van a participar en la planificación, establece la metodología, cómo lo vamos a estar haciendo, y también define los recursos humanos y materiales que intervendrán en el proceso. Eso es lo que llamamos compromiso de la gerencia. Si estamos hablando de planificación y la gerencia no hace esto, entonces no es verdad que estamos hablando de planificación. La gerencia tiene que asumir ese rol protagónico. Luego, entonces, poner a todo el mundo en conciencia estratégica. ¿Qué significa? Bueno, que la conciencia estratégica es aquello que nos hace definir, ponernos mentalmente claro en la necesidad de planificar, de conocer también el proceso, porque no es solamente que yo me meta ya en el hecho de planificar, también debo conocer los pasos que hay que dar para eso. La planificación estratégica no baja solita como el proceso ósmosis. ¿Ok? Sus miembros tienen que dedicar tiempo. Las personas que el empresario selecciona bien tienen que dedicar tiempo para hacer un análisis. Hay que hacer un análisis interno e interno de la empresa. Y luego que tenemos los resultados de ese análisis, es que entonces procedemos a elaborar un plan. No podemos elaborar un plan sin sabemos a dónde estamos. Si no sabemos dónde estamos, no sabemos dónde queremos llegar. Quizá quisiéramos llegar a algún lugar, pero todo depende de dónde estemos, cuáles son los recursos con los que contamos. ¿Me doy a entender? O sea, tiene que haber una acción concreta, es lo que llamo conciencia estratégica, el compromiso de liderazgo para que se lleve a cabo el proceso, la voluntad y el compromiso de la dirección para asignar recursos, los recursos que sean necesarios, tanto físico, humano como financiero, la decisión de iniciar un proceso que la deben tomar, ¿ok? Formalmente la deben tomar. Así que eso va a ayudar a establecer el alcance, a establecer la duración del proceso de elaboración del plan. También le va a ayudar a establecer quiénes participarán y las fases del proceso, cómo la vamos a estar realizando tarea por tarea.
Eso, por un lado. Además de la conciencia estratégica, están los compromisos de la gestión. Debe haber un compromiso de la gestión para que esto se lleve a cabo. Tiene que haber un compromiso de la gestión. Arriba, los de arriba, tienen que tener un compromiso y demostrarlo. ¿Qué más tomamos en cuenta aquí? Además del compromiso, bueno, hay que hacer una revisión de la identidad de la empresa, hay que revisar su historia, hay que revisar su misión, hay que revisar su visión, hay que revisar los valores, todo eso hay que realizarlo para ver si la visión que tenemos, si la misión que tenemos, si los valores que tenemos van acorde a los tiempos y van acorde a los deseos que tenemos de avanzar. ¿Ok? Revisión, revisión, revisión. Todo implica que hay que revisar todo antes de hacer un plan. Entonces, esto que acabamos de ver aquí nos lleva a la unidad número 3, que es donde hablamos de análisis estratégico, me parece, déjame ver. Vamos a ir a la unidad número 3, vamos a ver el contenido de la unidad número 3. Sí, habla del análisis estratégico, porque es que sin eso no vamos a ningún lado. Bueno, además, recuerden que en esa unidad número 2 que acabamos de ver, usted tiene un video de apoyo y tiene también un documento de apoyo. Así que vaya a esos documentos, léalo, revíselo, porque ellos podrían darte mucha luz en cuanto a esto. En la unidad número 3, que se llama análisis estratégico, entonces tenemos el contenido de la unidad, lo cargamos para verlo. Bien. Y en esa unidad, los participantes buscan o deberán conocer cómo se realiza un diagnóstico estratégico, analizando tanto su ambiente interno como su ambiente externo para identificar fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, lo que nosotros conocemos como el famoso FODA. Entonces, ese análisis estratégico deberá conducir a eso, de forma externa, identificar amenazas y oportunidades. De forma interna, identificar fortalezas y debilidades. Y en función de estos 4 factores, es que nosotros tenemos el diagnóstico, elaboramos el diagnóstico, evaluamos la posición de la empresa en el mercado para saber dónde estamos, qué ventajas tenemos, cuáles son los riesgos, son más los riesgos que las oportunidades, son más las debilidades que la fortaleza. Situación entonces apremiante esa. Bien. El análisis y revisión de los grupos de interés forman parte importante de este análisis estratégico. ¿Y por qué los grupos de interés tienen que importarnos tanto? Si ellos están allá afuera y nosotros aquí. Bueno, pues déjeme decirle que es un factor muy importante, porque usted tiene grupos de interés dentro de la empresa y también tiene grupos de interés fuera de la empresa. Hay que determinar entonces cómo vamos a definir esos elementos. Yo tengo aquí algunas sugerencias. El análisis y revisión de los grupos de interés, que en inglés se llaman stakeholders, debe tener algunos componentes, pero primero usted tiene que definir, identificar dónde están ellos, dentro, dónde están, fuera, dónde están, quiénes son, qué poder, cuánto poder tienen, cuál es el grado de interés que ellos tienen en lo que usted hace, si le interesa, si no le interesa, todo eso hay que definirlo con relación a los grupos de interés. Así que hay que definir la gente, las externalidades. No estoy aquí hablando solamente del mercado meta. El mercado meta es una cosa y ellos también forman parte de los stakeholders. Pero además del mercado meta, hay otro grupo de personas y entidades que las empresas deben tomar en consideración. ¿De quiénes hablamos? De accionistas, colaboradores, clientes, usuarios, comunidad, instituciones del gobierno, proveedores, sindicatos, etcétera. Agrupaciones, juntas de vecinos, dependiendo de lo que usted haga. Claro está, ¿no?
si lo que usted hace entra en conexión con las comunidades, entonces usted se va a encontrar de frente con las juntas de vecinos que tienen un gran poder de convocatoria. Entonces, eso te podría afectar. Eso es lo que debemos considerar aquí. Algunos elementos que te doy para que tú puedas trabajar esto de los grupos de interés. Primero es identificarlos. Si son internos, si son externos. ¿Ok? Luego, evaluar qué poder tienen, cuál es la importancia de esos grupos y qué influencia tienen. Entonces, el poder por un lado o la influencia que podrían tener. Y el otro es el grado de interés. Vamos a ver este cuadrito. Este cuadrito te lo dice aquí. Mira. En primer lugar está el grado de interés, que puede ser alto o puede ser bajo. Y está también el poder que ostentan, que puede ser alto y puede ser bajo. Aquí este cuadrante me le falta esas dos variables, pero es fácil identificar. De manera horizontal, arriba o abajo, usted pone interés que puede tener. Y así, vertical, hacia arriba, usted pone poder que tiene. Lo que hacemos es hacer una combinación entre el nivel de poder que tienen, que puede ser alto, puede ser bajo, y el nivel de interés demostrado, que puede ser alto, puede ser bajo. Entonces, cuando tratamos de hacer este eje cartesiano, fíjese que si yo combino el poder alto, pero el interés bajo, entonces hay personas, ahí encajan en un grupo donde dice esfuerzo mínimo. Esa es mi estrategia para manejar grupos así. Grupos que tienen un poder alto, pero no tienen interés en lo que... O sea, no le interesa. O sea, no te van a complicar la vida porque no le interesa. En cambio, si le llegase a interesar, pues mi trabajo, mi estrategia sería mantenerlos informados. Si no tienen poder y no tienen interés, entonces yo lo que hago es que los mantengo satisfechos. No son muy relevantes. ¿Por qué? Porque ni tienen poder ni tienen interés. Pero hay otros que no tienen poder, pero tienen un gran interés en lo que hacemos. Entonces son elementos clave. Son elementos clave. Esa es la forma, estas son las 4 únicas estrategias conocidas para trabajar con los grupos de interés. Así que hay que tomarlo en consideración. Son parte clave del análisis estratégico que hacemos de una empresa. ¿Qué tanto poder tiene el público? ¿Qué tanto poder tienen, por ejemplo, los intermediarios, si la empresa tiene intermediarios? ¿Qué tanto poder tienen los suplidores a quienes le compras? ¿Tienen más poder que tú o tú tienes más poder que ellos? Todo va a depender. Entonces, dependiendo de eso es que utilizamos las estrategias con los grupos de interés. En el análisis interno de la organización, bueno, pues entonces entran algunos elementos, todos internos. ¿Cuál es la diferencia entre un factor interno, elementos del factor interno y los elementos del factor externo? Todo depende del control que pueda tener la gerencia en dichos factores. De los factores internos, la gerencia tiene total control. En cambio, de los factores externos, la gerencia no tiene ningún control. Por lo tanto, cuando hacemos un análisis de los procesos externos, de ahí es que vienen, como se pudo ver anteriormente, de ahí es que vienen las amenazas, los riesgos. Y también vienen las oportunidades. ¿Cuál es la diferencia entre oportunidades y riesgos o amenazas? Bueno, es que hay uno de los dos que está allá afuera, pero te conviene. Eso es oportunidad. El otro que también está allá afuera, pero no te conviene. Eso es riesgo o amenaza. Lo mismo pasa con todos los recursos internos que te pueden definir las fortalezas o las debilidades. ¿Okay? Factores internos que yo manejo, recursos humanos, recursos financieros, la imagen de mi empresa, las capacidades que tenemos. ¿Okay? También está el cómo uso mis recursos para desarrollo e investigación o para innovar. Si es una empresa innovadora, si no es una empresa innovadora. Eso le da fortaleza o le da debilidad. ¿Okay? Las instalaciones también le da fortaleza o le dan debilidad. Las instalaciones. Si es un factor clave en el mercado, claro está, porque si las instalaciones no son un factor clave, usted ve, por ejemplo, que hay empresas que no tienen instalaciones,
Hay gente que tiene empresas desde un cuarto de su casa, porque su empresa es virtual y le genera muchísimo dinero. O sea, eh, no necesariamente la localización, la ubicación, las oficinas, el local es un factor importante. Hay otro que sí, porque si usted tiene una tienda presencial, su local es clave. ¿Ok? Recuerde eso. Otro factor que debo mencionar aquí es bueno, ya dijimos del análisis externo. El análisis externo habla, por ejemplo, de la cultura, la demografía, psicología de los consumidores, habla de las leyes, habla de la macroeconomía, habla de los cambios tecnológicos, porque sobre ninguno de ellos usted tiene control. Usted no tiene control sobre ellos. Ese es el punto. Entonces, considérenlo. Considérenlo. Otro factor, vamos a ver, el factor PESTEL, fíjense que habla de estas siglas que usted puede ver en pantalla, las variables política, económica, social, tecnológica, ambiental, legal. Son los 6 factores que utilizamos el PESTEL para definir mis niveles de riesgo. Así que eso es clave considerarlo. Bueno, mis amigos, estos son los factores que dan origen al FODA. Dan origen al FODA, a un cuadrante que llamamos FODA, donde yo listo mis debilidades y mis fortalezas. Hay un análisis que viene del FODA, que es mucho más profundo, que se llama matriz de análisis competitivo, pero eso, ahí, si usted no está acostumbrado a trabajar con FODA, pues ahí no entre si no tiene las debidas explicaciones, porque eso es otro tema. Ese es otro tema que yo tendría que explicar. ¿Ok? Pero usted no necesita, por ahora, hacer un análisis de análisis competitivo a través de la matriz FODA. Usted haga su FODA y punto. Ese es el detalle. Todavía sigue a matriz de análisis competitivo. Entonces, ¿por qué no le puse aquí un ejemplo de FODA? Porque eso está donde quiera. Vaya a Google, usted verá que va a encontrar muchísimos modelos de FODA. Así que por ahí, hay más que ni siquiera ponerse a explicar. Usted lo único que se necesita saber es que un FODA no es más que una lista de fortalezas, una lista de oportunidades, una lista de debilidades y una lista de amenazas. Usted hace esa lista, ya usted tiene su matriz FODA. No hay que ir más lejos. Bueno, lo dejo hasta aquí. Este es el tema de la unidad número 3. Nos queda la unidad número 4 y explicarle cómo van a trabajar el cierre. Y eso lo haremos en una próxima reunión. Sería el miércoles de la semana que viene. Así que ahora usted tiene la explicación hasta la unidad número 3. Usted puede hacer sus tareas hasta la unidad número 3. Si se aventura en la sesión 4, si se aventura en hacer esa tarea, por favor, asegúrese de que usted entendió. Si no, espere que yo en la próxima reunión le explique esto de formulación de estrategia. Abierto el panel para las preguntas e inquietudes. Primero déjenme ver qué escribieron en el chat. Ok, María Gramonte diciendo presente y Delia Pérez. Muy bien, bienvenida a todas. Abran su micrófono, vamos a preguntas y respuestas. Jordan, adelante. Buenas noches, maestro. Voy a disculpar. Cuando se está explicando la primera parte, o sea, del punto número 2 de estrategias y ventajas, el internet, o sea, la plataforma me sacó. Creo que mi internet no estaba funcionando bien y yo no pude conectarme. Cuando yo me conecté, yo estaba en la sesión 3, entonces yo no supe si me podría dar un resumito, por favor. Perdón, yo estaba hablando con el micrófono cerrado.
No, Jonathan, mire, recuerde que todo lo que explicamos aquí está grabado y va a estar en la unidad número 1. En este caso, va a estar en la unidad número 2. Ahí yo voy a acordar lo que dijimos de la unidad 2 y de la unidad 3. Así usted lo puede escuchar todas las veces que usted quiera, lo que dijimos de eso. No fue tanto. Puede explicar los conceptos más básicamente. Ok, muchas gracias. A la orden. ¿Quién más? ¿Quién más? De ustedes 17, ninguno tiene una inquietud. Ay, o todo quedó muy claro, o no se entendió, ¿no? Yo, profe, espérate. Ok. Otra vez, el análisis FODA, ¿verdad? Que uno tiene que realizar es acerca de tu emprendimiento, de tu negocio. Del negocio, sí. Ok, gracias. Ok. ¿Qué más? Tengo mucha gente ahí. Miren a ver, Giancarlo, miren a ver. Pregunten. Vamos a aclararlo ya que estamos aquí. Bueno, pues parece que no hay preguntas. Todo quedó claro al parecer. Pues no. Buenas noches. Pues me escuchan. Adelante. Si le oigo, Ever. Por aquí, por esta parte, todo muy claro, todo se entendió. Perfecto, Ever. Bueno, entonces damos por concluido. Recordarles antes de irnos que esto fue grabado y que va a estar disponible en la unidad. Buenas noches. 2. Sí, Johanny. Dígamelo, Johanny. Johanny Álvarez. Sí, cuéntame. Profe, he estado saliendo de las clases por el malísimo internet que está hoy. Y es para saber sobre la grabación, si la van a subir al grupo de WhatsApp o alguna parte en específico. Contéstele, Catherine. Catherine. Buenas noches, profe. Hola. ¿Cómo está? Hola. Bien. Bien. Usted oyó la pregunta de ella, ¿verdad? Sí. Bueno, Pues, nosotros estamos iguales. Maestro, yo le puedo ayudar si desea a la respuesta. Dale. María. Sí, la grabación de las clases sincrónicas están cargadas. De hecho, si ustedes acceden al curso, se van a encontrar con la grabación anterior, con la primera clase sincrónica que tuvimos con el maestro, ya está cargada. Esta grabación también estará cargada en la parte que corresponde del curso en el aula virtual. Muchas gracias, María. ¿En cuál unidad la vamos a cargar, María? La unidad 1. Dígame, maestro. Usted no le dijo en qué unidad ella podía encontrar la videoconferencia de hoy. Ah, bueno, en la unidad 1, o sea, la pasada está cargada ahí mismo, del lado abajo de la parte introductoria, y esta la van a encontrar en la unidad 1. Voy a ponerla en la 2, porque como estuve hablando de la 2 y la 3, esa no la puedo poner en la 1, la voy a poner en la 2. Perfecto. Ok. Ya sabe entonces, Catherine. Okay. Catherine, gracias. Ok, bueno, pues nada, mire. Está ahí, a mí me gusta siempre poner esas videoconferencias para que si usted no pudo venir o entró tarde o el internet le dio problemas, que no se preocupe tanto. Usted puede volver a ver lo que estuvimos dando aquí. En este caso, desde que terminemos la clase ahora, en un rato va a estar subida un enlace que va a decir videoconferencia de las unidades 2 y 3. Para que ustedes de ahí la puedan ver. Bien, mis amigos.
Pásenla bien, duerman tranquilos, en paz, hagan sus tareas. Yo todos los días haga algo, ¿eh? Que aquí yo tengo 18 personas, pero no veo tanta gente haciéndome las tareas, así que avancen con las tareas. ¿Ok? Bueno, pues nos vemos en la próxima sesión, que posiblemente sea el viernes. Pásenla bien. Bien, maestro, buenas noches. Gracias. Ok, bye, bye. Gracias igualmente. Sí. Buenas noches a todos.